Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver la tasa de interés simple. El video va a consistir de una parte teórica y de una parte práctica. En la parte teórica vamos a ver algunos temas muy importantes que debemos conocer para empezar con la parte práctica, que es donde vamos a crear nuestro programa. Vamos a ver la tasa de interés simple, que determina cuánto pagará una institución financiera a cambio de mantener un depósito en efectivo durante un periodo de tiempo. En otras palabras, si yo voy al banco y deposito 100 soles, esos 100 soles van a ser mi depósito en efectivo en esa institución financiera. Después de un mes, voy a tener un periodo de un mes, yo quiero saber cuánto me va a pagar el banco. Entonces, el banco me puede decir, yo te voy a pagar por esos 100 soles que me has depositado, te voy a pagar 10 soles después de un mes. La tasa de interés en sí es del 10%, porque 10 soles es el 10% de 100 soles. La fórmula que voy a estar utilizando es V es igual a P por, abro paréntesis, 1 más R, cierro paréntesis. V es el valor futuro después de un único periodo. En otras palabras, es lo que yo voy a ganar. En el ejemplo que había colocado, donde deposité 100 soles en un banco y el banco acordó que después de un mes me iba a pagar el 10% de ese depósito, eso quiere decir que me iba a pagar 10 soles. En total iba a tener 110 en ese depósito. Y P es el valor presente del depósito. En el ejemplo que he mencionado son los 100 nuevos soles. R es la tasa de interés que se da en porcentajes, por ejemplo 10%, pero si lo queremos utilizar es 10 sobre 100, lo cual nos da 0.1. Otro tema que vamos a utilizar es el diseño orientado a objetos. Aquí vamos a hacer uso del principio fundamental, que es tener responsabilidades agrupadas bajo interfaces bien definidas. Aquí, en el diseño orientado a objetos, vamos a hacer uso del paradigma de la programación orientada a objetos, o también conocida como PO. Vamos a hacer uso de lo que es una clase, de lo que es un objeto. Si ustedes revisan, en el canal tengo un video en donde hablo de clases y de objetos. Paréntesis, no necesitan saber el 100% de algo, es decir, no necesitan conocer PO al 100% para poder resolver este ejercicio. Por ejemplo, hay expertos en programación orientada a objetos que todavía indagan y prueban si las características de la programación orientada a objetos son eficientes en la actualidad. Hay muchos expertos que dicen que sí y muchos otros que dicen que no. Entonces, repito, no es necesario conocer el 100% de algo para hacerlo. Solo hay que conocer lo básico. Lo básico en este caso es clases, objetos, algunas sentencias, algunos términos del lenguaje de programación. Después, ustedes van a ir construyendo su programa y lo van a ir haciendo más complejo. ¿Por qué utilizo C++? Muchos me han preguntado por qué lo utilizo. Y es por la libertad que me da. Otros lenguajes, por ejemplo, no te dan esa libertad de que tú puedas manejar o gestionar la memoria a un bajo nivel. Java no te da esa facilidad, Python tampoco te la da. Tal vez, si ustedes investigan, puedan encontrar algunos trucos o algunos hacks en donde sí se pueda lograr ese objetivo. ¿Por qué también escojo C++? Porque desde el inicio, desde que tú indagas cuál va a ser el diseño de tu proyecto, cuál va a ser la estructura, la arquitectura de tu proyecto, de tu programa en sí, ustedes pueden seleccionar el paradigma que mejor se acople a su proyecto. C++, como había mencionado en el video anterior, es multiparadigma. No solamente es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje funcional, es un lenguaje estructurado, etc. Ustedes pueden escoger el que mejor se adapte, entonces tienen la libertad de hacerlo. En cambio, en Java es un lenguaje orientado a objetos. Así que, por esa razón, utilizo C++. Cierro paréntesis. También tenemos que conocer un poco de la regla de los tres, y esto es una regla de C++. Hay tres funciones miembros que van juntas, siempre. El destructor, el constructor de copia y el operador de asignación. Estos son sus nombres en inglés, van a encontrar mucha más información si las buscan con su nombre en inglés. Lo que se dice en esta regla es que si defines uno de ellos, solamente uno de ellos, debes definir los otros dos. ¿Por qué? No definirlas puede resultar en clases que no responden correctamente a estas operaciones básicas. Lo que se busca es que no tengas comportamientos desconocidos en tus programas, y esto se va a dar si tú poco a poco vas agregando una complejidad mayor a tus programas. Por ende, si no quieres que tu programa tenga excepciones, se recomienda seguir esta buena práctica de programación. Si defines solo uno de estos métodos,
entonces estás obligado a definir los otros dos. Aquí tengo unas pequeñas notas. El destructor. Si la clase es padre de otras clases, debes hacer que el destructor del padre sea virtual. De esta manera, las clases hijas pueden liberar los recursos que usan. El constructor. El constructor por defecto no se incluirá automáticamente si en la declaración de la clase hay un constructor que requiere argumentos. Por lo general, si ustedes no crean un constructor explícitamente, el compilador lo va a crear por ustedes. Implícitamente se va a crear en sí, porque el compilador lo crea, pero es un constructor sin argumentos. Cuando ustedes crean un constructor con parámetros, porque el argumento es el valor en sí, pero si crean un constructor con parámetros, el compilador ya no crea el constructor sin parámetros o el constructor por defecto. Ojo con ello. El copy constructor permite crear copias de un objeto instanciado que aún no ha sido eliminado. Se incluye por defecto y son necesarios cuando se utilizan con contenedores. Ahora, repito, siempre es bueno seguir esta regla de los tres. Cuando digo que se incluye por defecto, eso quiere decir que el compilador, si ustedes no crean ninguna de estas tres, el compilador va a crear estos tres métodos por defecto. Los va a crear, los van a tener allí. Entonces, de nuevo, repito, se incluye por defecto y son necesarios cuando se utilizan con contenedores. ¿Qué tipo de contenedores? Por ejemplo, tenemos los vectores, tenemos las listas, tenemos los maps, etc. Y tenemos por último el último método, que es el assignment operator. Se usa cuando una operación de asignación ocurre entre dos objetos de la misma clase. Aquí es plural y es singular, la verdad. Entonces, ese es un tema que debemos conocer, la regla de los tres. Y también tenemos la regla de una definición, que tiene que ver con el inline, porque vamos a hacer uso de la palabra reservada inline. Inline lo que va a hacer es embeber directamente la función miembro en el código que la invocó. Asimismo, no hay penalidades por la llamada a esa función, dado que la llamada a la función será removida del código ejecutado. Cabe señalar que el rendimiento será el mismo al de una macro. Por lo tanto, es común ver en las aplicaciones de alto rendimiento funciones miembros definidas como inline. El proceso en nuestro programa será el siguiente. Vamos a tener datos de entrada, tenemos P y tenemos R. P es el depósito, en el ejemplo que había colocado son los 100 soles, lo que estoy depositando. R es la tasa de interés, es decir, lo que el banco me va a pagar, en el ejemplo que había mencionado es el 10%, y el procedimiento vendría a ser esta fórmula que tengo aquí, y el dato de salida o resultado sería el valor futuro, es lo que voy a tener al final de ese periodo. Para esto, como ya vimos la teoría, ahora vamos a aplicar los conceptos. Los conceptos están para que lo podamos aplicar. El diseño orientado a objetos, tener responsabilidades agrupadas bajo interfaces bien definidas. Lo que voy a hacer es una calculadora que me pueda calcular, valga la redundancia, este valor. Voy a crear una clase. Esa clase me va a permitir a mí crear un objeto calculadora que me va a ayudar a mí a indagar cuál es el valor que voy a tener después de un determinado periodo de tiempo. Aquí voy a ir, New File, Archivos C++, le doy en siguiente y le digo aquí calculadora. Also create a header file, también quiero que cree el archivo de cabecera, le doy en siguiente. Enlazo con el proyecto, le doy en crear. Ya está, elimino este comentario que está allí y voy a ir a esta parte, elimino este comentario también y elimino esta línea de código. Este es el estándar input-output.h de C y lo que vamos a hacer a continuación es crear la clase. Jodas, calculadora, de esa forma, punto y coma, y una buena práctica de programación es colocar la parte pública antes que la parte privada. Public, voy a colocar calculadora, que es el constructor por defecto, y voy a colocar calculadora también, const calculadora, y ahora este es el constructor de copia, este es el constructor normal que va a recibir un parámetro que es del tipo doubled. Hay una diferencia entre parámetro y argumento. Argumento es el valor en sí. Si por ejemplo aquí yo tengo p-value es el parámetro, pero si p-value es igual a 10,
No. Aquí me va a salir error, no se preocupen. Si p-value es igual a 10, 10 vendría a ser el argumento. Es bueno que lo tengan en cuenta porque muchas veces se confunden argumentos, se confunde con parámetro, parámetro con argumento, etc. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Sigamos. Ya tengo lo que es el constructor, me falta el assignment operator, calculadora, operator, que va a ser, este es el símbolo de asignación, este es lo que se utiliza para asignar. Aquí const, calculadora, por referencia también, y voy a tener el destructor calculadora de esa forma, y voy a crear un método que me va a calcular a mí el valor futuro que quiero hallar. Double, único periodo, y va a recibir y va a tener un parámetro del tipo double, de esa forma. Vamos a crear la parte privada y en la parte privada vamos a tener lo que es la tasa. Ya está. Esta es nuestra clase. Ahora vamos a realizar lo de aquí. Esto lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y vamos a colocar calculadora de esa forma. Aquí p-valor double resultado. Esto va a ser igual a p-valor. La fórmula, es importante conocer qué nos dice la fórmula. P por 1 más R. P por 1 más this tasa, de esa forma, y vamos a retornar resultado. Listo. Pero aquí vamos a utilizar inlines. El concepto, la teoría con respecto a inline es lo que está aquí, que nos dice que va a embeber directamente la función miembro en el código que le invocó. Cualquier código que invoque a este método, de acuerdo, o función, lo que va a hacer es agregar todo este código a esa línea que la invocó. De esa forma, no vamos a tener penalidades por la llamada de esa función, porque no va a haber una llamada de esa función. Si ustedes ven cómo son las llamadas a las funciones y cómo se envían los parámetros, hay un video en el canal sobre cómo pasar código C++ a código ensamblador, para que vean que los parámetros se envían antes y después se hace la llamada a la función. Pero en este caso nos está diciendo que el inline lo que va a hacer es que no vamos a tener penalidades con respecto a la llamada de esa función, porque la llamada a la función será removida del código ejecutado. Listo, entonces por eso es que estamos utilizando inlines. Y esto es, digamos, C++ moderno. Indaguen un poco más de cómo funciona inlines para mejorar la eficiencia de sus programas. Lo que vamos a hacer a continuación es copiar estos métodos y los vamos a pegar en esta parte de arriba. Voy a cambiar lo que es punto y coma por llaves, y aquí voy a tener eso de allí, y aquí también eso de allí. Aquí tengo un pequeño, no es necesario colocar el nombre del parámetro cuando ustedes declaran, solamente el tipo del dato. Aquí sí, porque aquí prácticamente estamos definiendo ya lo que es el comportamiento de este método. Y ojo, aquí hemos visto la regla de una definición o the one definition rule. Esa regla nos aconseja que si nosotros declaramos como inlines las funciones miembro, debemos colocar esas funciones declaradas inlines en el archivo de cabecera, es decir, en donde estamos declarando nuestra clase. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar aquí el constructor ptasa. La verdad, voy a utilizar la lista de inicializadores del constructor, que es básicamente tasa, y recibe p tasa, de esa forma. En esta parte voy a colocar v, esta parte voy a colocar v, lo voy a separar porque para que se vea mejor, para que lo puedan ver mucho mejor. Ya está. Aquí
es el siguiente código: tasa v, porque es del objeto, tasa. Ya está. Y ahora, en el assignment operator, vamos a hacer lo siguiente. If es diferente que este objeto, entonces tasa, tasa. Retornamos this. De esa forma. Y listo. Ya tenemos lo que es el constructor. Este constructor tiene un parámetro de nombre ptasa del tipo doubled y estoy utilizando la lista de inicializadores del constructor para inicializar el valor de tasa. Esto es una buena práctica de programación. Ahora, esto es el copy constructor, que estoy también utilizando la lista de inicializadores del constructor. Tengo el objeto, ¿de acuerdo? Tengo el objeto y lo que estoy haciendo aquí, el valor de tasa va a ser el valor de tasa del objeto v que tengo aquí. Y esto es el assignment operator o el operador de asignación, en donde aquí estoy diciendo si son diferentes los objetos, hago esto de aquí. Si el objeto, por ejemplo, si he creado un objeto X y estoy haciendo X es igual a X, entonces no voy a hacer lo que está aquí, porque básicamente es el mismo objeto, no tiene caso hacerlo. Y esto es el destructor. Hasta aquí estamos bien y en el main voy a incluir el header calculadora.hpp, guardo, voy a ejecutar para ver, no tengo ningún error y lo que voy a hacer a continuación es crear calculadora, un objeto calculadora va a ser igual, no igual porque no estoy utilizando el operador new, y aquí vamos a enviar una tasa. Esa tasa la tengo que preguntar, ingrese la tasa, y me tienen que responder con la tasa, double tasa 0.0, y también debo tener el depósito 0.0, ingrese el depósito, de esa forma, y ahora ya está. Cuando ya tengo el objeto creado, que es el objeto calculadora, lo que voy a hacer a continuación es double resultado es igual a objeto calculadora punto, ahí está, y le envío depósito. Entonces, ganancia va a ser resultado, salto de línea y listo. Vamos a esperar, ejecuto, ingrese la tasa, voy a ingresar una tasa del 10%, 0.1, ingrese el depósito, 100, y ahí está, la ganancia es 110, es lo que tengo al finalizar el periodo. Y de esa forma hemos creado un objeto que nos ayuda a nosotros a encontrar el valor futuro, teniendo en cuenta el monto que hemos depositado y la tasa que la institución financiera nos está dando. Vamos a mejorar un poco calculadora, como que quiero ver una característica, refactor, rename, calculadora, interés simple, de esa forma. Le doy enter, ya está, ha cambiado absolutamente en todo, ¿sí? Vamos a ejecutar nuevamente y aquí la tasa del 10%,
y 100, 110. Si tuviéramos, por ejemplo, la misma tasa, pero ahora 1000, ahí está, 1100 es la ganancia que tenemos. Antes de terminar, ustedes me preguntarán, pero ¿qué pasa si el usuario ingresa aquí la tasa en 10%? Es decir, no 0.1, sino el 10 en sí. Lo que tendrían que hacer es leer básicamente el dato que el usuario ingrese y convertirlo, es decir, dividirlo nada más entre 100 para poder tener este resultado. Esto se tiene que hacer con validaciones, no lo hemos visto aún, tal vez lo vamos a ver en un video posterior, pero básicamente me quiero centrar en el ejercicio que hemos realizado aquí. Hemos aplicado toda la teoría. Esta es la teoría para calcular el valor futuro, teniendo lo que es la tasa y teniendo el depósito. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿En dónde está? Lo podemos hallar aquí. Perfecto. ¿Qué otra teoría hemos utilizado? Diseño orientado a objetos. El principio fundamental, tener responsabilidades agrupadas bajo interfaces bien definidas. Este punto HPP es una interfaz. Esto que ustedes ven aquí es una interfaz. Y esto me está diciendo que calculadora interés simple va a calcular el valor futuro de un único periodo. Entonces estoy agrupando las responsabilidades en una interfaz bien definida, que es un objeto que voy a utilizar al final de cuentas. Después estoy utilizando la programación orientada a objetos. Sí, la clase, he declarado la clase en el archivo de cabecera. Esta es la declaración de la clase. Esta es la definición de la clase. Aquí se define el comportamiento de los métodos en sí. Por eso les indicaba, no recuerdo si les indiqué, que aquí sí es necesario colocar el nombre de los parámetros, pero en los archivos de cabecera no es necesario, porque el compilador lo único que va a hacer aquí es indagar. Lo que este método tiene es un parámetro del tipo double, nada más. En cambio aquí en el punto CPP sí es necesario, porque tú ya estás colocando el comportamiento que va a tener el programa con respecto a esta variable. Continuamos a ese parámetro, perdón. Objeto, ¿dónde hemos aplicado objeto? Aquí. Aquí está la creación del objeto. No lo hemos creado de manera dinámica, es decir, de manera dinámica lo hubiéramos creado con el operador new. No lo hemos hecho de esta forma y se recomienda hacerlo de esta forma siempre. En casos muy, pero muy, digamos, excepcionales se podría utilizar el new, pero se recomienda la forma que tenemos allí. Entonces, ahí está esa parte. La regla de los tres, o the rule of three en C++, que tenemos tres métodos: destructor, el constructor de copia y el operador de asignación. ¿En dónde están? Están aquí. Destructor, el operador de asignación y lo que es el otro, no recuerdo, constructor de copia. Aquí está, constructor de copia. Si colocamos uno de ellos, si definimos uno de ellos, debemos definir el resto también. Así que aquí están las definiciones de esos tres. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Tenemos la regla de una definición. La regla de una definición nos dice lo siguiente. Lo tenemos en el punto HPP y tiene que ver con este inlines. El código que va a invocar a esta función, lo que se hace internamente cuando esta función es definida inlines, es que se va a copiar y se va a colocar en esa línea que invocó este método. Por eso es que no vamos a tener penalidades. Se decía que no vamos a tener penalidades con respecto al llamado de una función. Ahora, el inline también es importante que si una función miembro se especifica como inline, se debe colocar en el archivo de cabecera, o en el punto H o punto HPP. Entonces, con eso hemos terminado este ejercicio. Muchas gracias.